cordiales, muy buenas tardes. Espero y deseo se encuentren muy bien. Es para mí un gusto poder compartir nuevamente con ustedes en la cátedra de Derecho Internacional Privado. No sé si alguno de ustedes habrá recordado lo que habíamos visto en la corta conexión que tuvimos la semana pasada, en donde estábamos comentando lo que son las disposiciones generales de la Ley de Derecho Internacional Privado. Entonces, tomando en consideración que yo ya inicié explicando estos principales artículos referentes a la Ley de Derecho Internacional Privado, pues decidí seguir compartiendo con ustedes, si ustedes me lo permiten, esta serie de artículos, porque bueno, qué mejor que conocer realmente qué es lo que se establece en la ley, qué es lo que la consagra y a qué se refiere o de qué se trata cada uno de los artículos. Ya de mi parte, si ustedes se ponen a dilucidar lo que son las teorías, lo que consideran los doctrinarios, los que se han dedicado a estudiar la materia, pues ustedes ya tendrán un tiempo para verificar, por ejemplo, y consultar en este maravilloso texto que se llama Curso de Derecho Internacional Privado, lo super recomiendo, de José Luis Boni Mason. Considero que es muy valioso y es muy diferente que ustedes lo consulten como si fuera una especie de cuento, una historia o algo para reforzar, pero en el ejercicio de la profesión, lo que ustedes necesitan o lo que ameritan es conocer lo que está establecido en las leyes. Con esto no estoy diciendo que las teorías y las doctrinas no tengan cabida, porque justamente de esas teorías y de esas investigaciones y posiciones doctrinarias es que salen muchas conclusiones a nivel legal. Pero, como siempre les digo, hay que tener una visión holística, una visión integral, y que todos y cada uno de ustedes, luego de leer o de escuchar determinadas posiciones, ustedes puedan dilucidar cuál es la mejor solución. Entonces, no sé si recuerdan que en el encuentro anterior estábamos compartiendo lo que era el orden de las fuentes en el artículo 1, estábamos hablando del tratamiento del derecho extranjero, también hablamos en el artículo 3 de los conflictos que rigen en el derecho extranjero, en el artículo 4 hablamos específicamente de lo que es el reenvío, que vuelvo y lo aclaro en primer grado, es cuando el derecho extranjero competente declara aplicable el derecho venezolano y por ende, pues si lo debe aplicar, ese es el que se aplica. Y en segundo grado es cuando el derecho extranjero competente declara aplicable el derecho de un tercer estado que a su vez se declara competente. Y allá, o en ese caso, es donde da cabida a que se aplique el derecho interno de ese tercer estado. Y que en los casos previstos en los dos párrafos anteriores del artículo 4, se debe aplicar el derecho interno del estado que declare competente la norma venezolana de conflicto. En cuanto al artículo 5, establece lo que son los derechos adquiridos. El artículo 6 establece lo que son las cuestiones previas. El 7, el tema de adaptación. El 8, estábamos compartiendo que era un tema de orden público, las disposiciones del derecho extranjero. El artículo 9 establece lo que es la institución desconocida y ya en el capítulo 2 comenzamos a debatir lo que era el tema del domicilio. Posteriormente estábamos viendo en el capítulo 3 lo que es el tema de las personas. Em, y si mal no recuerdo, llegamos al artículo 20. De todas maneras, yo voy a iniciar con el capítulo 3 de las personas y con eso pues vamos refrescando si quedó alguna duda con respecto a esto. En el capítulo 3 de las personas de la Ley de Derecho Internacional Privado, que específicamente fue publicada en Gaceta Oficial 36.511 del 6 de agosto de 1998, la norma del artículo 16 establece que la existencia, estado y capacidad de las personas se rige por el derecho de su domicilio. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que tenga que ver con la persona, con el estado en que se encuentre y la capacidad que tenga, la capacidad para discernir, para poder realizar determinados hechos o actos jurídicos, se va a regir por la ley del domicilio.
Es por ello que si, por ejemplo, residimos en determinado lugar y vamos a contraer este matrimonio, siempre nos van a pedir en dónde nos encontramos residenciados. Recordemos, como les dije en la ocasión anterior, que en el derecho civil se establece que el domicilio es el asiento principal de los negocios e intereses, pero en el tema o en el caso de lo que es el domicilio en la Ley de Derecho Internacional Privado, específicamente en el artículo 11, establece que el domicilio de una persona física se encuentra en el territorio del Estado donde tiene su residencia habitual. Entonces, no es el asiento de sus negocios e intereses, sino aquel lugar en donde está residenciado. Así de simple. Entonces, esa es la norma general y el estatuto personal respecto a las personas. El artículo 16, que me habla de la existencia, estado y capacidad de las personas, se rige por el derecho de su domicilio. Con respecto a lo que es el artículo 17, establece lo que es el cambio de estatuto. El cambio de domicilio no restringe la capacidad adquirida. Ya deben tenerlo presente que el hecho de que yo cambie de domicilio no va a restringir o va a limitar esa capacidad que yo tengo. En cuanto al artículo 18, como norma complementaria, la persona que es incapaz de conformidad con las disposiciones anteriores, lo que acabo de mencionar, actúa válidamente si la considera capaz del derecho que rige el contenido del acto. Todo se va a tomar en consideración si el derecho que rige el contenido del acto considera a esa persona capaz. Que volvemos y hablamos del orden público en el artículo 19. No producen efectos en Venezuela las limitaciones a la capacidad establecidas en el derecho del domicilio que se basen en diferencias de raza, nacionalidad, religión o rango. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las normas que tengan que ver o toda aquella figura que sea discriminatoria no produce efectos en Venezuela porque simple y llanamente en Venezuela se prohíbe todo tipo de discriminación. Esto se encuentra establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Incluso si nos vamos ya a la legislación laboral, en la legislación laboral se establece la prohibición de todo tipo de discriminación. Incluso cuando nosotros hablamos de aquellas personas que han estado inmiscuidas o han estado implicadas en un determinado delito o han cometido algún delito, no pueden ser de ninguna manera como excluidas por el hecho de que hayan cometido algún delito o tengan una sentencia que los declare culpables. El hecho de que la persona posea antecedentes penales no quiere decir que esa persona no tenga el derecho a laborar, el derecho al trabajo. Recordemos que el trabajo es un derecho y es un deber. Y tomando en cuenta eso, entonces se prohíbe todo tipo de discriminación. En cuanto al artículo 20, se refiere a lo que son las personas morales, la existencia, la capacidad, el funcionamiento y la disolución de las personas jurídicas de carácter privado se rigen por el derecho del lugar de su constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas personas que hayan sido constituidas en determinado lugar, hay que tomar en consideración el ordenamiento jurídico en donde fueron constituidas, en donde fueron creadas, en donde nacieron, para verificar el funcionamiento de la misma y a su vez el momento en que se vayan a disolver y cómo se van a disolver. Se entiende por lugar de su constitución aquel en donde se cumplen los requisitos de forma y de fondo requeridos para la creación de dichas personas. Esto es referente al capítulo 3 de las personas. Ya con respecto al capítulo 4, el capítulo 4 habla específicamente de lo que es la familia y me establece lo que es la validez del matrimonio, específicamente en el artículo 21. Em, la capacidad para contraer matrimonio y los requisitos de fondo del matrimonio se rigen por cada uno de los contrayentes, por el derecho de su respectivo domicilio. Vuelvo, insisto y reitero, aunque sea un poco repetitiva. Em, con respecto a esto, entonces, todo lo que tenga que ver con la dirección de residencia de cada uno de los contrayentes, ese es el derecho que se va a tomar en cuenta para que sea válido jurídicamente el matrimonio.
Con respecto al artículo 22, este artículo 22 me habla específicamente de lo que son los efectos del matrimonio. ¿Qué quiere decir? Los efectos personales y patrimoniales del matrimonio se rigen por el derecho del domicilio según los cónyuges, o sea, de conformidad donde se encuentren los cónyuges, es el derecho que va a regir el matrimonio. Y si tienen domicilios diferentes, se aplica el derecho del último domicilio en común. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, vamos a hablarlo a modo interno, o mejor no, mejor establezcámoslo a nivel internacional para que no vaya a haber de detalle. En el caso de un matrimonio que haya contraído nupcias aquí en Venezuela y ellos se establecieron aquí en Venezuela, pero por cosas laborales o por cosas del destino, uno de los cónyuges se tuvo que trasladar a Colombia. Entonces, en el caso de aquella persona que pudo quedarse en territorio venezolano, como el domicilio o el último domicilio en común fue en Venezuela, se va a regir por el derecho venezolano. Es para que lo tengan claro. Y hay que tomar en cuenta que el artículo 22 me establece en el único aparte el tema o el ámbito de las capitulaciones matrimoniales. Las capitulaciones matrimoniales válidas, de acuerdo con un derecho extranjero competente, pueden ser inscritas en cualquier momento en la respectiva oficina principal del registro venezolano cuando se pretenda que produzcan efectos respecto de terceras personas de buena fe sobre bienes inmuebles situados en el territorio de la República. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que allí rige la ley del sitio, del lugar en donde se encuentran esta situación. No sé si alguno de ustedes tenga conocimiento realmente de lo que son las capitulaciones matrimoniales. Con respecto a las capitulaciones matrimoniales, es aquella decisión que toman en conjunto la pareja antes de contraer matrimonio, en donde todo aquello que perciban luego de contraer matrimonio le corresponde a la persona que efectivamente lo haya comprado. Esto para que lo entiendan porque hay muchas personas que consideran que las capitulaciones matrimoniales se pueden establecer luego de contraer matrimonio y esto es totalmente falso. Esto debe establecerse antes de que los contrayentes efectivamente se casen. Esto lo hacen en aras de garantizar pues que los bienes patrimoniales, si alguna persona pues tiene un mayor número de bienes o realmente pues no quiere que su cónyuge tenga algo que ver con lo que posee materialmente, lo mejor es que se establezcan las capitulaciones matrimoniales. Porque como ustedes muy bien lo deben conocer, mínimo eso es algo que en todas las familias se escucha, cuando las personas contraen matrimonio y no se realiza el documento ni se registra lo que es el tema de las capitulaciones matrimoniales, independientemente que una pareja, uno de ellos solamente haya invertido en la compra de un bien inmueble, el otro cónyuge tiene el beneficio o obtiene el 50% de ese bien solo por el hecho de estar casado con esa persona. Es por ello que ustedes muchas veces pueden llegar a ver en lo que es el ordenamiento jurídico interno que cuando una persona que está casada va a realizar la venta de un inmueble o la venta de un bien mueble como es un carro, llegan y colocan, yo, Denise Trejo, venezolana, mayor de edad, casada, titular de la cédula de identidad tal, vendo un inmueble con tales características. Y a lo último colocan, y yo, fulano de tal, cónyuge de Denise Trejo, eh, acepto la venta que ella realiza. ¿Por qué? Porque se supone que cuando se realiza una venta y la persona que está vendiendo está casada, el cónyuge tiene que autorizar la venta o estar de acuerdo con la misma porque si no, puede traer implicaciones legales. Eso pasa en absolutamente todos los casos. Y algo que se puede hacer, les doy un tip en el ejercicio de la profesión, es que si el cónyuge no quiere absolutamente nada con respecto a un bien, porque eso también puede pasar, que esa persona en el documento declare que eso solamente le corresponde a Denis Trejo, me coloco de ejemplo, y que con base a ello él no tiene nada que reclamar en dado caso que lo venda, lo permute,
etcétera, etcétera. No sé si me doy a entender cuando estoy explicando esto. Considero que es muy importante que se vayan adaptando a lo que es lo que podemos ver diariamente en el ejercicio de la profesión. Entonces, ya saben, pueden ser inscritas estas capitulaciones en cualquier momento en la respectiva oficina principal del registro, cuando se pretenda que produzcan efectos respecto de terceras personas de buena fe sobre esos bienes inmuebles que están situados en el territorio de la República. Ya el artículo 23 establece lo que es el divorcio y la separación de cuerpos. En cuanto al divorcio y la separación de cuerpos, se rigen por el derecho del domicilio del cónyuge que intenta la demanda. Entonces, si por ejemplo la persona está ubicada en Venezuela, la que yo le dije el caso hace rato, se encuentra ubicada en Venezuela, lo que rige es el derecho venezolano porque esa persona se encuentra aquí. Disculpen ustedes. Esto con respecto al artículo 23. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me quedo aquí en Venezuela y yo soy la que demanda el divorcio, todo se rige por el derecho venezolano. El cambio de domicilio del cónyuge, que este es el único aparte del artículo 23, solo produce efecto después de un año de haber ingresado en el territorio de un estado con el propósito de fijar en él la residencia habitual. El cambio del domicilio del cónyuge, del demandante, solo produce efecto después de un año de haber ingresado en el territorio de un estado con el propósito de fijar en él la residencia habitual. Esto en el caso de aquella persona que se va para Colombia en el ejemplo que les coloqué. Por su parte, el artículo 24 establece lo que es la afiliación. El establecimiento de la afiliación, así como las relaciones entre padres e hijos, se rige por el derecho del domicilio del hijo. Recuerden que en el derecho internacional privado se toma mucho en cuenta o se toma en consideraciones el domicilio. Con respecto a la adopción, esto se encuentra establecido en el artículo 25. Al adoptante y al adoptado se les aplica el derecho de su respectivo domicilio en todo lo concerniente a los requisitos de fondo necesarios para la validez de la adopción. Y en cuanto a la tutela y demás instituciones de protección de incapaces se rigen por el derecho del domicilio de la persona incapaz. Ya con esto finaliza lo que es el tema de la familia, tomando en cuenta que se establece lo que es la validez del matrimonio, los efectos del matrimonio, dentro de los efectos están las capitulaciones matrimoniales, se establece también lo que es el divorcio y la separación de cuerpos, se habla de la filiación, de la adopción y finalmente de lo que es la tutela. Con respecto al capítulo 5, el capítulo 5 me establece lo que son los bienes. Con respecto a los bienes, el artículo 27 consagra lo que es el estatuto real, la constitución, el contenido y la extensión de los derechos reales sobre los bienes se rigen por el derecho del lugar de la situación. El artículo 28 consagra en sí lo que es el cambio de situación de los bienes muebles. El desplazamiento de bienes muebles no influye sobre los derechos que hubieran sido válidamente constituidos bajo el imperio del derecho anterior. ¿Qué sucede? Vamos a colocar un ejemplo. Estamos aquí en Venezuela y se desplazó un vehículo al territorio colombiano o a otro país. Entonces, esto no influye en los derechos que yo tengo sobre ese vehículo aquí en Venezuela. Yo sigo siendo pues la propietaria del vehículo. Habrá que ver otro tipo de condiciones, pero aquí lo que se está es especificando de manera general lo que sucede con ese bien mueble cuando es trasladado a a otro territorio. No obstante, tales derechos solo pueden ser opuestos a terceros después de cumplidos los requisitos que establezca al respecto el derecho de la nueva situación. Como les dije en las clases anteriores, es muy importante tomar en consideración que hay que verificar y hay que revisar de manera minuciosa lo que es cada caso en específico, porque si nos adelantamos sin conocer realmente la situación o si hacemos un comentario sin tener los documentos en mano, podemos cometer diversos errores. Este, Muchas veces nosotros como abogados solemos emitir opinión de conformidad con lo que la persona está comentando,
pero realmente la interpretación que le da esa persona no está ajustada a lo que se establece en el documento. Y ya de allí entonces comienza el cliente o el amigo o aquella persona que está consultando, ay, pero es que usted me dijo la otra vez que sí se podía hacer. Entonces, lo mejor y otro consejo que les doy, otro tip, en el ejercicio de la profesión, si se van a dedicar a ella, que por cierto, hay los abogados en ejercicio, los litigantes, estamos en peligro de extinción, es esa, que por favor, antes de emitir cualquier criterio, cualquier consideración, por muy similar que sea un caso del otro, lo mejor es que ustedes verifiquen la documentación a los efectos de realmente conocer qué es lo que está establecido en el documento, porque también recordemos que el papel aguanta todo. Y aun y cuando hayan o existan documentaciones o escritos en donde las situaciones sean nulas, el papel aguanta todo. Entonces, con base a eso, les recomiendo que siempre revisen antes de verificar o de emitir una opinión que los pueda colocar en entredicho o en duda, porque quienes quedamos mal somos nosotros. Entonces, lo mejor es eso. Sí, mire, voy a verificar, déjeme leer, déjeme sacar mis conclusiones y yo le digo, y si no, pregúntele a otra persona, porque pues tampoco somos los únicos abogados y el sol sale para todos y es mejor quedar de esa manera y no quedar como una persona irresponsable o que emitió un criterio que realmente no era el más conveniente. Y digo que aunque sean similares, este, sí, por favor, gracias. Y digo que verifiquemos también el tema de si son similares o no, porque a veces por muy similares que sean los casos, puede prestarse también para otras situaciones y siempre hay sus aristas, sus situaciones distintas. Por eso es que de cada caso siempre estamos aprendiendo. En cuanto al capítulo 6 de las obligaciones, se establece el artículo 29 que las obligaciones convencionales se rigen por el derecho indicado por las partes. O sea, existe o aquí lo que priva en este tema es el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Esas obligaciones convencionales se rigen por el derecho indicado por las partes. Las partes, en cuanto a las obligaciones, tienen la libertad de disponer realmente cómo hacer cada situación. Obviamente sin irrespetar el ordenamiento jurídico, pero tienen esa libertad y eso es lo bonito de este tema, que cuando hablamos de temas relativos a derecho mercantil, al comercio, al intercambio de bienes y servicios, se toma en cuenta es la voluntad de las partes. Ahí hay una libertad. Ya cuando se habla del estado y capacidad de las personas, es totalmente distinto porque estas son normas de orden público y justamente el Estado tiene que velar porque efectivamente se respeten y no vaya a haber ningún detalle con respecto a las decisiones tomadas. ¿Cuál sería entonces, según el artículo 30, la norma subsidiaria? A falta de la indicación válida, las obligaciones convencionales se rigen con el derecho por el cual se encuentran directamente vinculadas. Ay, muchas gracias, muy amable. El tribunal va a tomar en consideración son los elementos objetivos y subjetivos que se desprenden del contrato para determinar ese derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que tomando en cuenta el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, tomando en cuenta los elementos subjetivos y objetivos, el tribunal lo que va a tomar en cuenta es lo que estaba en el contrato, justamente por esa autonomía de la voluntad. Y también va a tomar en cuenta los principios generales del derecho comercial internacional aceptados por los organismos internacionales. Entonces, ya sabemos que cuando no se trata ni de Estado ni capacidad de las personas, prevalece este principio tan bonito y tan importante, que por cierto, valga la acotación y disculpen la interrupción con respecto a la clase, es sumamente interesante porque cuando nosotros hablamos de este tipo de intercambio de bienes, servicios, comercio, celebración de contratos y la voluntad de las partes, es donde estas situaciones pueden ser solventadas incluso con la participación de árbitros o de los medios alternativos de solución de conflictos sin necesidad de ir a un tribunal, al tribunal competente que comúnmente acuden todos, sino que pueden elegir un tribunal diferente o pueden elegir, por ejemplo, un tercero que logre instar a las partes a llegar a un acuerdo.
Y no tiene que ser justamente por diferencias económicas, sino para canalizar de la mejor manera posible aquel contrato o aquella situación en donde están varias partes vinculadas. Disculpen ustedes, con el permiso de tomar cafecito. Por eso es que es sumamente importante el arbitraje, en donde el juez toma decisiones, es un árbitro y esa decisión, aun y cuando no es emanada de un tribunal como lo conocemos generalmente, que es el ámbito judicial que conocemos todos, esos tribunales privados que tienen árbitros son los que toman decisiones, son respetadas por las partes y deben aplicarse en su integridad. Ya con respecto a la mediación, es un tercero objetivo, imparcial, que busca que las partes tomen una determinada decisión. Insta a las partes a que se decidan respetando los derechos e intereses de ambas partes y se enfocan es en un ganar-ganar. El detalle no es obligar a las partes a que lleguen a un arreglo, sino que por voluntad de ellas, resulte la mejor decisión para ambas partes. Y con respecto a lo que es la negociación, recordemos que la negociación se puede generar de distintas maneras. El diálogo es fundamental para todo este tipo de temas y está también lo que es la conciliación. Pero ya la conciliación, pues, es otro tipo de figura. Interviene un tercero y él busca que haya una conciliación en las partes. Disculpen el break, pero me parece muy bonito el hecho de usar el principio de la autonomía y la voluntad de las partes para lograr solucionar conflictos sin necesidad de ir a la administración de justicia común y corriente. Con eso también hay un desahogo en cuanto a la administración de justicia y el único detalle es que, bueno, que a veces, en algunas ocasiones, usar estos medios es un poquito más oneroso, más costoso, pero también recordemos que si usamos la administración de justicia normal, siempre y cuando no se trate de estado de capacidad de las personas, porque ahí sí nos toca ir a tribunales, disculpen la expresión tan coloquial, el tiempo es dinero. Entonces, si acudimos a tribunales y tardamos años en esperar una decisión o en que vayan marchando las cosas hasta que no se citen las personas indicadas, es donde se complica la situación. Por eso yo los llamo a la reflexión y en cuanto puedan, lean e investiguen con respecto a estos medios alternativos de solución de conflictos. Tomo cafecito. El artículo 31 de la Ley de Derecho Internacional Privado establece lo que es la lex mercatoria o ley mercatoria, la ley de mercado. Además de lo dispuesto en los artículos anteriores, ¿cuáles son los artículos anteriores? Los relativos a la autonomía y la voluntad de las partes y la norma subsidiaria, que es tomando en cuenta lo que se establece en el contrato y los principios generales del derecho comercial internacional, se aplican cuando correspondan normas, costumbres y principios del derecho comercial internacional, así como los usos y prácticas comerciales de general aceptación, con el fin de realizar las exigencias impuestas por la justicia y la equidad en la solución de un caso en concreto. ¿Qué sucede? No sé si ustedes recuerden lo que significa o lo que es la costumbre. La costumbre es aquel hecho reiterado o aquella acción reiterada que se aplica en un determinado territorio, en el determinado número de personas de manera constante que permanece en el tiempo, por más que no se encuentre establecida en una norma, en una ley. Entonces, la costumbre de ser acatada por ese grupo de personas es lo que hace que se pueda aplicar, además de lo que ya hablamos anteriormente. Entonces se aplican, recuerden bien, las normas, las costumbres, principios del derecho comercial internacional, usos y prácticas comerciales de general aceptación, con el fin de que se aplique la justicia y la equidad en la solución de un caso. ¿Cuáles serían entonces las obligaciones no convencionales? El artículo 32 establece que los hechos ilícitos se rigen por el derecho del lugar donde se han producido sus efectos. Sin embargo, la víctima puede demandar la aplicación del derecho del Estado donde se produjo la causa generadora del hecho ilícito. Los hechos ilícitos se rigen por el derecho del lugar en donde se produzcan sus efectos, pero eso no obsta a que la víctima pueda demandar la aplicación del derecho del Estado donde se produjo la causa generadora de ese hecho ilícito.
¿Cuáles son los no convencionales? El artículo 33 establece que la gestión de negocios, el pago de lo indebido y el enriquecimiento sin causa se rigen por el derecho del lugar en el cual se realiza el hecho originario de la obligación. Ya, un momento, disculpe. Ok. En cuanto al tema de las asociaciones, el capítulo 7 o el capítulo séptimo de la Ley de Derecho Internacional Privado establece en su artículo 34 específicamente que las sucesiones se rigen por el derecho del domicilio del causante. En cuanto al artículo 35, establece lo que es la legítima. Los descendientes, ascendientes y el cónyuge sobreviviente no separado legalmente de bienes pueden en todo caso hacer efectivo sobre los bienes situados en la República el derecho a la legítima que les acuerda el derecho venezolano. Y está también el artículo 36 relativo a la herencia yacente. En el caso de que, de acuerdo con el derecho competente, los bienes de la asociación correspondan al Estado, o en el caso de que no exista o se ignoren los herederos, o sea, no se conozcan, los bienes situados en la República pasan al patrimonio de la nación venezolana. Vuelvo y les reitero porque a veces esta es una pregunta que comúnmente hacen en cualquier conversación por allí. De acuerdo con el derecho competente, los bienes de la sucesión corresponden al Estado o en el caso de que no exista o se ignoren estos herederos, los bienes ubicados en la República pasan al patrimonio de la nación. Aquel territorio o aquel lugar, aquel bien en donde no se consiga realmente quiénes son sus herederos, eso pasa inmediatamente a lo que es patrimonio de la nación venezolana. El capítulo 8 establece específicamente lo que es la forma y la prueba de los actos. En cuanto al artículo 37, establece específicamente la forma de los actos. Los actos jurídicos son válidos en cuanto a la forma, si cumplen los requisitos exigidos en cualquiera de los siguientes ordenamientos jurídicos. Primero, el del lugar de la celebración del acto. Hay que tomar en cuenta en dónde se celebró el acto. Segundo, en el que rige el contenido del acto. Y tercero, el del domicilio de su otorgante o el domicilio común de sus otorgantes. Entonces hay que tomar en cuenta para la forma de los actos, verificar esto. Lugar de la celebración del acto, el contenido del mismo y el domicilio de quien lo otorga o quienes lo otorgan. En cuanto a la prueba de los actos, se encuentra establecido en el artículo 38 de la ley. Los medios de prueba, su eficacia y la determinación de la carga de la prueba se rigen por el derecho que regula la relación jurídica correspondiente, sin perjuicio de que su substanciación procesal se ajuste al derecho del tribunal o funcionario ante el cual se efectúa. El hecho de que, a ver, ¿cómo les explico para que ustedes vean un ejemplo? Vamos a verlo de esta manera. Hay que tomar en cuenta una cosa en el derecho probatorio, el derecho de pruebas. De nada sirve el derecho si no se prueba. Por ende, todo tenemos que demostrarlo de la mejor manera posible y que sea tangible. Todo aquel hecho, situación, herramienta, documento que podamos trasladar a un juicio para probar algo, se denomina un medio de prueba. Y aquí claramente el artículo 38 establece que el hecho de su eficacia y la determinación de esa carga de probar, que puede ser de una parte o de la otra, se rigen por el derecho que regula esa relación jurídica. Pero en el momento de la sustanciación, que es en el momento en que el juez y el tribunal debe verificar lo que se promovió entre las partes, se ajusta al derecho del tribunal o al funcionario ante el cual se efectúa. Los medios de prueba pueden ser tratados por el derecho en donde se dio la situación jurídica, pero cuando se trasladan al tribunal correspondiente, esa sustanciación se genera de conformidad a ese tribunal o funcionario. Ojo con eso, que ahí hay una diferencia. Perdón. Seguidamente se encuentra el capítulo 9, que establece lo que es la jurisdicción y la competencia. En cuanto a la jurisdicción y la competencia, el artículo 39 establece que además de esa jurisdicción que asigna la ley a los tribunales venezolanos, en los juicios intentados
contra personas domiciliadas en el territorio nacional, los tribunales de la República tienen jurisdicción en juicios intentados contra personas domiciliadas en el exterior en los casos contemplados en el artículo 40, 41 y 42 de esta ley. Vamos a leer seguidamente entonces cuáles son esos juicios intentados contra las personas domiciliadas en el exterior y los casos de estos tres artículos. El artículo 40 establece lo que son las acciones patrimoniales. Los tribunales venezolanos tienen jurisdicción para conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones de contenido patrimonial. Primero, cuando se ventilen acciones relativas a la disposición o a la tenencia de bienes muebles o inmuebles situados en el territorio de la República. Dos, cuando se ventilen acciones relativas a obligaciones que deban ejecutarse en el territorio de la República o que se deriven de contratos celebrados o de hechos verificados en el mencionado territorio. Tres, cuando el demandado haya sido citado personalmente en el territorio de la República. Cuatro, cuando las partes sometan expreso o tácitamente a su jurisdicción. ¿Qué sucede con el artículo 41? El artículo 41 establece lo que es la universalidad. Los tribunales venezolanos tienen jurisdicción para conocer de juicios originados por el ejercicio de acciones relativas universalidades de bienes. Primero, cuando el derecho venezolano sea competente de acuerdo con las disposiciones de esta ley para regir el fondo del litigio. Y segundo, cuando se encuentren situados en el territorio de la República bienes que formen parte integrante de esa universalidad. Seguidamente, el artículo 42, que también lo establece el artículo 39, establece las acciones del Estado en relaciones familiares. Los tribunales venezolanos tienen jurisdicción para conocer de juicios originados por el ejercicio de acciones sobre el estado de las personas o las relaciones familiares. Recordemos que todo lo que tenga que ver con el estado y capacidad de las personas hay que tomar en consideración lo que es el orden público, y al ser del orden público lo conocen en su mayoría, en su mayoría no, es una norma tajante para que lo entiendan de esta manera, lo conocen son los tribunales venezolanos. Y tomando en cuenta esta situación, entonces, por ello es que estos tribunales venezolanos tienen jurisdicción para conocer de estos juicios. Y cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a la jurisdicción, siempre que la causa tenga una vinculación efectiva con el territorio de la República. Ya para la próxima clase quedaríamos pendientes con el artículo 43, que es relativo a las medidas cautelares.